Hola, es un gusto estar con ustedes en estos espacios donde queremos hacer un reconocimiento a la mamá, a esa labor, a esa profesión que, aunque muchos no la valoremos así, porque consideramos que es algo natural, sin embargo, es una profesión porque no tiene horarios, no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene límite. Es algo que lo llevamos consigo. Es como si uno fuera economista, uno fuera administrador, uno fuera ingeniero. Lo vamos a llevar desde que tomamos la decisión consciente o consciente o no consciente de hacerlo, lo vamos a desarrollar. Y hoy tengo el gusto de estar con doña Kira López de Agora Partnership. Un gusto, doña Kira, ¿cómo está? Mucho gusto, Ana María. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito de la experiencia más hermosa de toda mi vida. Sí, me gustaría saber cuántos años de experiencia tiene en el rol de ser madre. Mi bebé tiene 19 años. Solo una. Ok, siente que esa actividad le cambió la vida. Por supuesto, creo que a toda madre la llegada de sus hijos significa un cambio radical. Y por lo menos a mí me cambió muchísimo todo lo que tenía incluso planificado, porque mi bebé llegó cuando yo no la estaba esperando exactamente y tenía planificados 6 meses de trabajo, viajes, agendas de trabajo acordadas con algunas organizaciones, y entonces todo se me volteó de cabeza realmente. Y yo pero bueno, feliz, súper feliz, súper feliz. Un cambio que trajo consigo, y hay quienes dicen que los cambios generalmente te traen algún tipo de crisis. Entonces, ese tipo de crisis en mi caso fue muy hermosa, sigue siendo muy hermosa. Sí. Por lo que veo y por lo que me dice, fue usted profesional de la carrera laboral desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hizo para poder equilibrar el rol de ser mamá, el rol de ser Kira, el rol de ser profesional? Porque todas esas actividades son altamente demandantes. Ujú. Sí, precisamente cuando mi bebé llegó a mi vida, yo era en ese tiempo directora de una financiera. Y mi agenda siempre estaba súper comprometida, súper llena. Y, eh, y una de las primeras cosas que para mí fue súper claro es que mi hija era mi prioridad. Por ejemplo, comenzó a ser prioridad y no negociable, aun cuando yo negociaba algún tipo de las condiciones de trabajo con algún empleador o con algún proyecto específico. eh, no negociable. Por ejemplo, el día del cumpleaños de mi hija, ¿ya? Ese día yo no podía estar fuera del país, no podía estar, ese día era de mi hija. Eh, también es no negociable el Día de las Madres, ¿ya? Pero no solo eso, también siempre fue no negociable el día de la celebración del Día de la Madre en la escuela de mi hija. Yo siempre debía estar ahí. Entonces, es un tema de tener un calendario, pero realmente es difícil. Realmente es difícil porque los niños a veces se enferman y fuera de agenda, ¿ya? Los niños a veces se enferman, los niños tienen sus problemas y hay que acompañar a los hijos. Entonces ha sido bien difícil. Tal vez lo más importante ha sido de que para mí ella es mi prioridad, ¿no? Ella es mi prioridad, y eso hace que la agenda vaya girando un poco teniendo eso en cuenta. Y cada vez que era posible, la llevaba y que me acompañara a los viajes. Ahí me la subía a tuto. Cuando visitaba proyectos, cuando ella estaba bebé, yo trabajaba después en un rol centroamericano y visitaba proyectos en todo lo que es Mesoamérica. Entonces, en la zona sur de México, Chiapas, Oaxaca, la zona fronteriza con Guatemala, El Salvador, Honduras, la zona norte de Nicaragua. Y entonces cada vez que podía me la llevaba cuando estaba más pequeña, para pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ella. Y además que era una experiencia cultural para ella también, que le enriquecía mucho y le ayudaba a saber qué es lo que mamá hacía. Y entonces cuando yo le decía, mamá está en una reunión,
Entonces ella me decía, ¿estás con los líderes comunitarios? ¿Ya? Y entonces me daba risa. Yo le digo, sí, amor. O me dice, andate en el campo, andate de visita de campo. Sí, amor, por eso no te pude responder, ¿ya? Entonces eso también ayudaba un poquito a que ella supiera que obviamente tenía mamá muchas cosas que hacer y que aunque ella decía, cuando yo te necesito, decirles que necesitas hablar con la persona más importante de tu mundo, ¿ya? Y entonces yo le decía, sí, amor, solo espérate un ratitito, ya vamos a hablar, ¿ya? Pero sí, obviamente ha sido bien difícil. En mi caso también no tuve una red de apoyo tan fuerte como hubiera querido, ¿no? Y siendo madre soltera fue complicado, pero entonces el tener a mi hija en la agenda como lo prioritario era para mí lo más relevante. Sí. Y todo se iba organizando alrededor de la prioridad. Eh, La conozco y sé que usted ha impactado en la vida de muchas personas, que ha dejado un legado o lo han visualizado de una forma bastante especial, bastante constructiva. ¿Cómo la visualiza o qué impacto ha tenido en su hija usted? Creo que todavía no puedo responder eso. Creo que con el pasar de los años me voy a ir dando cuenta. Por ahora lo que sí sé es cómo ella ha impactado mi vida también, ¿ya? Y me ha enseñado muchas cosas. He aprendido muchísimo de mi hija. Y una cosa muy importante es que por más que procuro de que ella encuentre en mí una historia bonita que contarle a mis nietos, a sus hijos, eh, creo que sobre todas las cosas espero y le pido a Dios, como cristiana, le pido a Dios que pueda realmente sembrar en ella valores y principios de apoyar y de ser de luz y sal en la tierra, porque eso es a lo que fuimos llamados, ¿no? Una cosa me gustó mucho ahorita en este contexto del COVID, mi hija está estudiando medicina y entonces ella me dice, mamá, fíjate que la mitad de mis compañeros se han retirado, ¿no? Sus papás tienen temor de que haya una epidemia y que, como en otros países, que hacen llegar a los estudiantes de medicina y tienen ese temor. Entonces yo le dije, yo he pensado eso, hija mía, ¿ya? Porque no sabemos cuánto va a durar esta epidemia, ni siquiera nos ha golpeado, no hemos llegado todavía a los picos, no lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y yo no sé si en un año todavía vamos a estar en esto y si te van a pedir que vos vayas a apoyar en un hospital. Y entonces, y yo le dije, ¿y qué pensás vos? Y me dice, no, me dice, es que si en un año todavía se necesita, me dice, yo ahorita no puedo, yo me siento frustrada porque no puedo ayudar, ¿ya? Pero si en un año se puede y yo puedo ir a ayudarme, a mí me gustaría, ¿ya? Porque yo le dije, si vos querés te retiro un año y entonces, porque obviamente es mi hija única, y lo último que quisiera es que le pasara algo. Y entonces ella me dice, no, mamá, déjame, ya. Hay que tener fe en Dios y si en un año yo puedo ayudar a alguien, pues eso, para eso estoy estudiando, ¿ya? Entonces eso también me sentí alegre y contenta de que ella tuviese ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Y de disposición de corazón. Muy lindo, muy tierno. Doña Kira, el grado de especialización en todo proceso se logra por la repetición, por la evaluación, por todos esos procesos, por toda esa interacción en proceso. ¿Siente usted que se ha especializado en el rol de ser madre? Dicen que en esto de ser madre, eh, pasa que con el primero uno la echa a perder todas. Es como cuando uno hace tortillas o cuando estás haciendo pancakes, ¿ya? El primero siempre sale medio chueco, ¿no? Y ya el segundo, tercero ya te va saliendo mejor. Mi hija es única, así que todas las pruebas y error las he tenido que hacer con ella. Y viendo el ejemplo de mi mamá con 5 hijos,
sé que cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente y que lo que le funcionó a mi mamá con uno no le funcionó necesariamente con el otro. Entonces es un proceso de ir aprendiendo, de ir probando, de ir calibrando el producto, ¿ya? Vas prototipando, vas piloteando, vas calibrando y no necesariamente lo que te va a funcionar con uno funciona con el otro. Ojalá y pudiera hacerse hubiera un manual. Yo creo que le comentaba antes a usted y pensando en este marco o esta estructura, el framework del CINEFIN, de que cuando uno gestiona la incertidumbre, y con los hijos es un poco de incertidumbre, no existen realmente manuales, porque no creo que haya un manual que te diga paso a paso cómo vas a criar un hijo de manera exitosa, ¿ya? Hay quienes se atreven a decir reglas o algo, y yo podría leer el consejo de alguien que por muchos años y con varios hijos y la experiencia que ha tenido, pero creo que esto es muy particular y difícilmente se puede estandarizar y producir por masa madres perfectas, ¿ya? Con hijos perfectos. Es un proceso muy particular, muy tailored, muy a la medida con cada uno, y por eso se invierte tanto, y por eso cuesta tanto, y por eso nos enamoramos tanto, ¿ya? Es como cuando el emprendedor se enamora de su proyecto, y que muchas veces, y es complicado, en vez de enamorarte de la solución al problema que querés, realmente aportar cuando agregas valor al mercado, o sea, solucionar una problemática, te enamoras de tu idea o de tu producto más que de la solución a la necesidad. Yo creo que nosotros nos enamoramos de nuestros hijos, ¿no? Nos enamoramos de nuestros hijos, los amamos, los queremos, y es un proyecto único con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, como yo no tengo más hijos, solo tengo una, yo lo único que sé es que intento con ella lo que va funcionando, lo que no va funcionando. Intento el método de negociación con ella muchas veces, ahora que ya entró un poquito cuando ya iba entrando en la adolescencia, a negociar. Cuando era chiquita era directivo, ¿no? No hagas eso, no lo hagas, ¿ya? Pero ya luego toca negociar, ¿no? Y hay que ir cediendo. Entonces, esa tensión creativa de lo que cedes y donde jalás y apretás, ahí lo vas calibrando y lo vas calibrando. A veces sale bien, a veces te sale chueco, como la primer tortilla o el primer pancake, ¿no? Eso es. Y nos toca una cosa importante que yo creo que mi hija sí lo valora, es cuando yo le pido disculpas, ¿no? Porque sí, he metido la pata, ¿no? Y lo reconozco. Cuando he metido la pata con mi hija, y entonces le pido disculpas y le digo, amor, perdóname, ¿ya? Sí, la verdad es que a veces los padres cometemos errores, cometemos muchos errores. Y eso sí creo que ella lo valora bastante. Mi mamá jamás lo haría, ¿ya? Mi mami nunca lo haría, ¿ya? Pero cuando yo lo hago con ella, cuando sé que al disciplinarla puede ser que la he lastimado, ¿no? Eh, entonces, y que la disciplina no cumple exactamente con el propósito del cambio del comportamiento hacia el comportamiento deseado, sino más bien le lastimó, ¿no? Entonces, creo que no toca más que reconocerlo y pedir disculpas y decirle, amor, perdóname, ¿no? No era esa mi intención. En base a en base cuando nosotros consideramos o tenemos la decisión consciente o inconsciente de ser madre, nos, nos encantaría que nos dieran recomendaciones. En algunos casos, pues como que esas recomendaciones pueden llegar a tiempo, en otras no. ¿Qué recomendación hubiera querido usted que le dijeran antes de ser mamá? Yo sé que hemos hablado del manual, que el manual no existe y pues puede ser una de esas recomendaciones, pero algo que tal vez le hubieran dicho que a usted le hubiera gustado y también, perdón, y también que usted le pueda transmitir y dar a las futuras mamás o a las mamás que están en ese proceso de
de comenzar esa gran tarea. Eso como que es bien serio, ¿verdad? Es súper serio, porque tal vez, el tema de que no importa lo que hagan, siempre tener extra paciencia, ¿verdad? O sí, tal vez, esa es una de las cosas. Otra cosa también que fui aprendiendo con mi hija era, porque eso estoy aprendiéndolo y realmente, de nuevo, esto puede ser que le funcione a alguien, a una o dos personas, pero no le va a funcionar a todas. Eh, eh, con mi hija es platicar mucho con ella y escucharla, 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 escucharla. Eso a mí me costó porque yo quería que ella me escuchara a mí, ¿no? Y que ella aprendiera de mí, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que jamás iba a conocer de mi hija si no la escuchaba. Con el tiempo he ido aprendiendo hasta hoy todavía que, por ejemplo, a veces todavía me sucede, ahorita sobre todo, que uno pasa tantas horas trabajando en línea en la casa y aquí está mi hija, entonces mi hija se me acerca y me comienza a hablar algo y a veces realmente yo no le presto tanta atención y entonces ella me dice, ya miré que me tenés muteada, ya miré que me muteaste o ya miré que me dice así, X y psh, que significa minimizar. Ya miré que me, oh, ya miré que me cerraste, ¿ya? Pues, ya, entonces, eso y yo le digo, amor, perdóname, ¿ya? Y entonces el poder ir también creando esa disciplina con ella, porque el tema es que a veces uno quiere hacer la disciplina y el horario de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mi plan de trabajo, pero ella también tiene sus momentos y tiene sus necesidades y entonces ella me dice, pero es que a esa hora yo no quería estar con vos o a esa hora yo no quiero comer, ¿ya? Y quiero que comamos juntas, pues, las dos. Entonces, que cenemos juntas, almorcemos juntas. Entonces hay que negociar más, hablar mucho más con ella. Si mi mamá me oyera, me diría, estás loca, ¿ya? Comenzando que, por ejemplo, yo le dije a mi hija, yo quiero que vos me veas como alguien de confianza. Y entonces mi hija me dice vos a mí, me vocea, ¿ya? O sea, mamá, vos tal cosa. Y mi mamá oye eso y hasta el día de hoy todavía se alarma. Qué locura, ¿cómo se te ocurre? ¿Ya? Y la otra cosa sí, es una cosa sí que a mí me ha sucedido y que quisiera que fuera diferente, hablando de antes, esperé a mi hija 14 años. Entonces, yo quisiera, yo quisiera eh, que la vida de mi hija, así como yo siento que mucho de mi vida gira alrededor de ella, que yo girara alrededor de la vida de mi hija, ¿verdad? Y darme cuenta de que eso no es así, de que yo no necesariamente voy a ser la persona más importante para ella en algunos momentos o en algunas situaciones y que esa es su vida. De hecho, hay mucho que yo podría platicar sobre mi experiencia de mi maternidad, eh, que son situaciones muy particulares, pero no lo hago porque un día ella me dijo, mamá, yo no quiero que estés compartiendo eso es mi historia, ¿ya? Y yo siempre había pensado que era la mía, ¿ya? Yo pensaba que era mi historia cuando yo hablaba de mi experiencia de la maternidad. Y ella me dijo un día, mamá, no, es que estás hablando de mi historia, no de la tuya. Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde comienza? Y yo le decía eso, pero amor, es que también eso tiene que ver conmigo. Entonces me dijo, bueno, cuando vayas a hablarlo, pedime permiso, ¿ya? Mi mamá de nuevo diría, esta mujer es loca, ¿ya? Pero yo, es otro nivel y entonces aprender, escucharlos, porque al final ellos nos están diciendo también mucho. Y no importa lo que digan, nunca es una locura, siempre es importante lo que ellos dicen y, y hay que aprovecharlo porque después pasa el tiempo y ya no quieren hablar con uno. Sí. Me siento súper identificada con usted porque igual mi hijo me dice, oh, mamá, tal cosa. Ya mi hijo tiene 19 años, coinciden que es la misma edad y ya es alguien que ya define lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere y tiene sus espacios, sus momentos y es bastante especial.
eso como madre que usted está hablando, me siento súper identificada. Pero ya para ir cerrando, porque sí tenemos que cerrar, ¿cómo visualiza a su hija ya en un futuro? De nuevo, esa pregunta también es compleja porque tiene que ver con ella y con su historia, ¿verdad? Eh, yo me veo detrás de ella, acosándola y siguiéndola, siempre, ¿ya? Y entonces, y a veces mis colegas en Agora y en otras organizaciones que me conocen, se ríen un poco porque, por ejemplo, yo sigo a mi hija en las redes, ¿ya? Y yo sé que la mayoría piensa que eso es locura o no, y me dice, no, dice, yo no meto a mi mamá en las redes como amiga, no, yo no la tengo, ni quiera Dios, ¿ya? Y yo le dije, pero yo sí quiero estar ahí, yo quiero ser parte de la vida de mi hija, yo quiero ver lo que ella hace, quiero saber quiénes están ahí, quiero estar cuando alguien la lastime para que ella tenga este hombro si ella lo quiere. Entonces, quisiera estar y yo sé que a veces puedo ahogarla, ¿ya? Pero yo me visiono siguiéndola y acosándola, como dice, me visiono de esa manera. Y ya rapidito solo menciono, un día estuvimos a ella le invitaron a una cena de despedida, por ciertas razones la tuve que acompañar, estaba pequeña, menor de edad, y entonces la invitaron a una cena que era para despedida de la hermana mayor de una compañerita de ella de clase, que ella se casó con un norteamericano, se iba para Estados Unidos, entonces estaban haciéndole la despedida. Entonces era una cena con una mezcla de sentimientos ahí bien fuertes, entre la alegría de que se casó y todo, y la tristeza de que se va, y que iba a separarse de los padres. Y entonces me dio a mí una lloradera y yo lloraba porque yo me imaginaba que mi hija se me iba, ¿ya? Que ya mi hija, que era mi hija la que se iba y que yo me quedaba. Y de repente yo digo, Dios mío, pero ¿por qué estoy llorando? Si eso sucediera, yo me voy también a Estados Unidos, ¿ya? Yo puedo trabajar y yo me voy siguiéndola y yo me busco un apartamento en la misma cuadra donde ella viva, yo me voy siguiéndola. Entonces, y de repente dejé de llorar y me dice mi hija, ay, por fin te calmaste, sí, luego es que ya me cayó el 20, que aún si vos te fueras, yo voy a seguirte, ¿ya? Yo voy a seguirte, no hay nada que nos pueda separar, si solo somos las dos, ¿ya? Entonces, no tengo razón para quedarme si vos te vas. Me voy a la misma cuadra. Entonces me visiono siguiéndola. ¿Y cómo la visiono a ella? O más bien mi deseo, mi sueño, mi aspiración. Primero que sea una mujer de principios cristianos sólidos, que tenga temor de Dios eh, y que sea un excelente profesional, que haga lo que ella quiera hacer, que ella sea feliz, ¿no? Y yo recuerdo muy bien una vez que ella tenía que hacer una tarea y que tenían que decir ellos qué iban a hacer en el futuro y que si querían ser una profesión, ¿verdad? Y yo le dije, amor, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Y ella lo que me dijo, mamá, es que yo lo que quiero ser es ser feliz, ¿ya? Y entonces, y eso me llenó. Y eso es lo que yo quiero, que sea feliz. Muchas gracias, doña Kira. Ha sido realmente para mí inspirador estas palabras porque de cada una yo he tomado algo que me encanta, pero en este caso me he sentido súper más identificada por las mismas características que tenemos y realmente le agradezco su aporte, sus experiencias y qué decirle. Gracias. Sí, sí. Gracias a usted y qué bueno que puede tener este tipo de actividades y los espacios para que muchas podamos hablar sobre algo tan bonito. En estos momentos tan difíciles, es como el Appreciative Inquiry, ¿no? De cómo está sacando lo más positivo de la vida de las personas, como cuando hablamos con los emprendedores de estos tiempos de crisis y que cierran sus negocios y que han tenido que estar en mal. Y entonces les decimos más bien cuando comenzamos a hablar con ellos, ¿qué fue lo primero que te hizo? ¿Qué fue lo que te motivó para comenzar? Y entonces comenzás con aquella energía, aquella pasión que sentías, ¿no? Y que te motiva. Entonces, este tema de hablar, yo creo que para la gran mayoría de las mujeres, el tema de la maternidad eh, es un tema que ilumina nuestro rostro y que saca lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, gracias por eso, porque hoy ha sido un día bien pesado y quizá de todo mi día pesado este ha sido el mejor momento, ¿no?
y gracias por eso. Y agradezco a usted porque también yo quiero hacer homenaje a mi madre. Yo vengo de una familia muy esforzada y yo no sería lo que soy si no fuera por dos mujeres importantes en mi vida, mi abuelita y mi madre. Yo soy nieta de María Lacayo y la hija de Isabel Lacayo, ¿no? Entonces, y yo la honro también a ella y espero que ellas, pues mi abuelita ya no está, ya partió con el Señor, pero espero en Dios que mi mami pues se sienta contenta con el esfuerzo que ha hecho con todos sus hijos. Uh-huh. Sí. Bueno, para cerrar, le vamos a agradecer a Buenas Vibras Coffee, que nos está apoyando en este proyecto. Ellos tienen 3 variedades de café: Vitality, Inspiration y Balance, y dejamos abajo del link, cuando ya subamos el video, en los números de teléfono para que se contacten con ellas para servicio delivery. Bueno, muchas gracias, doña Kira, un gusto estar con usted y gracias por todo ese cúmulo de experiencia. Muchas gracias, Ana María, y también mi reconocimiento a su labor como emprendedora, como agente de cambio en el ecosistema y por supuesto como mamá.